Hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más a la clase de español. En esta ocasión vamos a trabajar con la estructura del cuento, los tipos de desenlaces, la trama y los tipos de narradores. La estructura del cuento está compuesta por introducción o presentación, nudo o desarrollo y final o desenlace, que a continuación veremos. La introducción o presentación. Aquí regularmente se presenta a los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el personaje principal. También se describe en esta parte el lugar donde se está desarrollando la historia, los escenarios y el tiempo en el que ocurre. Más simplificado sería quién o quiénes son los personajes, cuándo sucede la historia y dónde sucede esta historia. Por ejemplo, hace mucho tiempo, junto a un bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Si se dan cuenta, aquí está especificando el tiempo, el lugar y los personajes sobre los cuales va a tratar la historia. Recordemos también que en una introducción o una presentación regularmente se comienza por había una vez o en un lugar muy lejano, etc. En el nudo o en el desarrollo generalmente es donde se escribe lo que está pasando en la narración o en la historia. Dentro de esta parte es donde se da a conocer el problema o la situación más crítica de la historia, esto es, donde se cuenta el conflicto que hay con el personaje principal. Y aquí se clasifican 2 puntos. Número 1, el problema, y número 2, las acciones o los sucesos. En el problema es donde aparece la situación a superar, y en las acciones o sucesos son los hechos que ayudan a resolver ese problema. Por ejemplo, siguiendo en el cuento de Hansel y Gretel, el problema es que la mujer aparentaba ser amable, pero en realidad era una bruja malvada. En cuanto a las acciones o sucesos, idean un plan para liberarse de la bruja malvada y al final, pues obviamente lo consiguen. En el final o en el desenlace, casi siempre se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo, de manera cómica, trágica, dramática, en torno a la acción, a la hazaña realizada por el personaje principal. Por ejemplo, en Hansel y Gretel logran escapar y se reencuentran con su padre. Ahora, el tema número 2 son los tipos de desenlace. Aquí vemos 3. Primero, según la trama de la historia. Quiere decir que este final puede ser inesperado, puede ser sorprendente, puede ser previsible o esperado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos leyendo la historia, ¿cómo es que vamos viendo el desarrollo de esa misma narración? Si nosotros, con todos los elementos que nos están dando, podemos inferir cuál va a ser el final, entonces sería un final predecible. Pero al contrario, si no sabemos qué es lo que va a suceder al final, entonces sería un final inesperado. En cuanto al segundo, es según el tono del relato. En este caso puede ser romántico, o sea, vivieron felices por siempre, tuvieron muchos hijos, etc. O puede ser triste, por ejemplo, no sé, que haya fallecido alguno de los personajes principales o que no haya tenido el final que todos hubieran esperado, entonces podría ser un final triste. También está el alegre, el negativo, el doloroso, el humorístico, etc. Y el último tipo de desenlace es el final abierto o cerrado. En cuanto al final abierto, es porque no se presenta una solución concreta, se quedan con preguntas sin resolver. Y en final cerrado es cuando se menciona explícitamente cómo es que termina esta historia. Ok, ahora en el tema número 3 es la trama. ¿Y qué es la trama? Pues es el conflicto que mueve la acción en el relato, es donde se comienza a generar la tensión dramática, o sea, la problemática de ese mismo cuento. Ahora, hay 2 tipos de trama, está la trama lineal y la trama no lineal. En cuanto a la trama lineal, es porque los sucesos se presentan de manera temporal y en un orden de causa y efecto. Quiere decir que siguen un orden cronológico, por decir, principio, desarrollo y final. ¿Ok? Y está la trama no lineal. En este caso, los sucesos pueden presentarse como saltos en el tiempo. Por ejemplo, la historia comienza a narrar en el presente, conforme va avanzando la historia, se regresa al pasado y conforme sigue avanzando la historia, vuelve a ir al futuro, después al pasado y luego al presente y así sucesivamente. O sea, quiere decir que no tiene un orden cronológico, que puede estar regresando y yéndose al pasado y al futuro
conforme va avanzando la narración. Por último, ahora veremos los tipos de narradores, y estos son los que le dan la voz ficticia o imaginaria que cuenta los hechos en un relato o en una historia. Ok, ahora, los tipos de narradores son el omnisciente, el protagonista, el observador o testigo y el de segunda persona. En cuanto a las características del narrador omnisciente, es que cuenta lo que ocurre en la historia. Además, también conoce lo que sienten y piensan los personajes e inclusive puede conocer qué es lo que van a realizar más adelante cada uno de ellos. Y el relato está en tercera persona. Por ejemplo, Guadalupe caminó lentamente hacia la calle. Pensaba que su esposo llegaría tarde otra vez. Entonces, si nos damos cuenta, aquí este narrador está contando lo que está haciendo Guadalupe, o sea, que está caminando por la calle, pero además también lo que está pensando. Inclusive, si leemos un poco más, podría hasta decirnos qué es lo que está sintiendo este personaje. En cuanto al narrador protagonista, este es el que generalmente es el principal, el que cuenta su propia historia, narra hechos desde su punto de vista únicamente, y el relato suele estar en primera persona. Por ejemplo, el yo. Ejemplo, me dio miedo abrir la puerta, no quería encontrarme con lo que me esperaba al otro lado. Este tipo de narradores es, por ejemplo, como si yo les estuviera contando qué es lo que hice durante el día. Por ejemplo, el día de hoy, miércoles 23 de septiembre, me levanté a tal hora, desayuné, me bañé, realicé esto, realicé lo otro. Entonces, ese tipo de narrador es el de protagonista o primera persona, porque estoy contando únicamente lo que yo estoy haciendo. Posterior a ello, el narrador observador o testigo. Este cuenta solo lo que ve o escucha. No conoce las emociones ni los pensamientos de los personajes. Puede no ser un personaje de la historia. Y el relato está en tercera persona. Por ejemplo, desde el otro lado de la calle, ella lo apuntaba con un arma. Este tipo de narradores nosotros lo podemos identificar fácilmente con los reporteros. Por ejemplo, cuando sucede algo y el reportero va al lugar de los hechos, únicamente narra lo que ve de ese suceso o lo que escucha de las demás personas que estuvieron en ese lugar, pero no conoce qué es lo que pensaron ni qué es lo que sintieron en esa situación. Y por último, el narrador en segunda persona es como una voz que se habla a sí misma. Usa el pronombre tú para desarrollar el relato. Por ejemplo, sales precipitadamente del hospital, te sientes muy cansado, estás así por lo que te espera. Si nos damos cuenta, aquí es como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos, pero desde otra perspectiva. Y este es el tipo de narrador en segunda persona. Por último, no olviden leer. Recuerden que este proyecto está diseñado para que ustedes sean críticos en cuanto a sus lecturas y de manera general. No se queden solamente con lo que las personas les están comentando o escucharon. Ustedes deben de buscar de diferentes medios qué es lo que quieren conocer de ese tema. Recuerden que la lectura nos ayuda no solamente a escribir mejor, sino también en la creatividad por medio de la imaginación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y escuchar este videito. Nos vemos hasta el día viernes. Recuerden realizar sus actividades y poner mucha atención en sus lecturas. Si tienen alguna duda, hacerlas saber. Nos vemos, se cuidan mucho, se portan bien. Hasta el viernes.